Estás en tu huerto al amanecer, café en mano, y ahí están de nuevo. Hoyos masticados en las hojas de tu col, pulgones agrupados en la parte de abajo de tus plantas de jitomate, chinches del calabacín marchando por las plantas de zucchini como si fueran dueñas, y ya has fumigado 3 veces este mes. ¿Y si te dijera que 2 de los metales más baratos de la tierra, metales que puedes sostener en la palma de tu mano por menos de 200 pesos, van a terminar con todos tus problemas de plagas para siempre? Sin fumigar, sin reaplicar, sin rotar químicos porque los bichos ya generaron inmunidad. Las familias campesinas de la Sierra de Puebla que visité han estado usando este método exacto desde los años 1860, y es la razón por la que sus huertos parecen cuadros mientras el resto de nosotros perdemos la mitad de la cosecha ante plagas que ni siquiera podemos identificar. Y quédate hasta el final porque encontré un documento enterrado en el Archivo Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo de 1923, un reporte de campo de una parcela en Tlaxcala, que explica por qué esta técnica desapareció de todos los libros de jardinería impresos después de la Segunda Guerra Mundial. No es lo que crees. Y una vez que lo veas, entenderás por qué tus abuelos nunca tuvieron los problemas de plagas que tú tienes ahora. Lo que vi en el huerto. Déjame empezar con la parte que más me impactó cuando Don Eli, un campesino mayor de unos 70 años en la Sierra de Puebla, me lo mostró por primera vez. Me llevó a su milpa de papas. Ahora bien, si alguna vez has cultivado papas, conoces el escarabajo de la papa, esos monstruitos rayados que pueden dejar una planta sin hojas en 48 horas. Las papas de Don Eli estaban impecables. Ni un solo escarabajo, ni una sola hoja mordida. Y lo observé. Nunca roció nada, ni aceite de neem, ni tierra de diatomeas, absolutamente nada. Lo que sí hizo fue empujar tiras delgadas de cobre en el suelo alrededor de la base de cada planta. Solo bandas angostas de cobre, de unos 5 centímetros de ancho, enterradas unos 2 centímetros de profundidad, de modo que solo el borde superior asomara. Eso fue todo. El secreto completo, me dijo, era que la mayoría de los insectos rastreros se niegan a cruzar el cobre. Sus cuerpos llevan una ligera carga eléctrica y cuando tocan interfaces de cobre con tierra, crea una pequeña reacción galvánica que les resulta como una leve descarga eléctrica. Los caracoles y babosas lo sienten peor. La reacción con su baba es casi instantánea. Pero los escarabajos, gusanos cortadores, tijeretas, cochinillas, hormigas que pastorean pulgones, todos lo evitan. La Universidad de Cornell confirmó esto en un estudio de 1994 sobre barreras de cobre para el control de babosas, reducción del 96%. No del 40, no del 60, del 96%. Y el cobre no se desgasta, no se arrastra con el agua, no necesita reaplicación. Don Eli me dijo que las tiras alrededor de sus papas habían estado en esa misma tierra durante 19 años. 19 años de control de plagas por el costo de un rollo de cobre. El segundo metal, el zinc. Pero el cobre solo es la mitad de lo que hace funcionar este sistema. Porque el cobre se encarga de los que se arrastran. No hace nada contra lo que vuela desde arriba, y ahí es donde entra el segundo metal, y aquí es donde se pone extraño. Los campesinos de la región han estado usando zinc junto con cobre durante más de 150 años. El zinc, específicamente en forma de clavos galvanizados o tiras delgadas de zinc clavadas en estacas de madera del huerto, crea lo que los viejos agricultores de habla alemana llamaban un Spannungsfeld, un campo de tensión. Cuando el zinc y el cobre están presentes juntos en suelo húmedo, forman un circuito bioeléctrico débil. El suelo mismo se convierte en electrolito. Esencialmente estás construyendo una batería gigante de bajo voltaje debajo de tu huerto, y la corriente, aunque demasiado débil para que tú la sientas, es suficientemente fuerte para repeler insectos de cuerpo blando y disrumpir el comportamiento de puesta de huevos de plagas voladoras como las palomillas de la col y los barrenadores del calabacín. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó un estudio de conductividad del suelo que midió este fenómeno exacto. Encontraron que las camas con colocación de metal doble tenían un 37% más de actividad microbiana y una presión de plagas dramáticamente menor que las camas de control. Los investigadores no pudieron explicar todo. Admitieron en la conclusión que algo estaba ocurriendo en la zona radicular que la entomología tradicional no explicaba completamente. Los campesinos no necesitan explicación. Lo saben desde que sus bisabuelos trajeron la técnica de las comunidades menonitas que llegaron a México en el siglo XIX.
Era práctica estándar en cada huerto familiar hasta aproximadamente 1948, y luego desapareció de los libros. ¿Cómo hacerlo en tu huerto existente? Si ya tienes un huerto en el que has estado trabajando por 20 o 30 años, y estás pensando que esto suena como algo que solo pueden instalar quienes empiezan desde cero, quédate conmigo porque esta siguiente parte es específicamente para ti. No desentierra tus camas existentes. No empieces de nuevo. Esto es exactamente lo que Don Eli me dijo que les dijera a las personas de su comunidad que ya tenían huertos establecidos. Toma un rollo de lámina de cobre, el tipo que usan los plomeros o para techados, de unos 15 centímetros de ancho. Cuesta alrededor de 150 pesos el metro en Trooper, Home Depot México o cualquier ferretería de materiales. Córtalo en tiras de 5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Empuja esas tiras verticalmente en el suelo alrededor del perímetro de cada cama, espaciadas unos 30 centímetros una de otra, con solo 1 centímetro visible sobre la superficie. Puedes hacer una cama elevada completa en menos de 10 minutos. Luego toma una caja de clavos para techo galvanizado, unos 30 pesos en cualquier ferretería, y claveles en tus estacas de madera existentes, jaulas de jitomate o postes de enrejado. 4 o 5 clavos por estaca, clavados profundo para que las cabezas queden al ras de la madera. Eso es todo. No has desenterrado nada. No has perturbado sistemas de raíces. No has reconstruido nada. Has modernizado tu huerto existente este fin de semana por menos de 200 pesos en total. Lo que vas a notar. La primera semana, no mucho. La segunda semana, verás que el daño por babosas y caracoles cae a casi nada. Para la cuarta semana, las poblaciones de pulgones colapsan porque las hormigas que los pastorean dejan de cruzar el cobre. Para la sexta semana, las palomillas de la col que ponían huevos en tus brásicas empiezan a ir al huerto de tu vecino. Y al final de la primera temporada completa, genuinamente te preguntarás cómo alguna vez jardinaste sin esto. Una vecina en Morelos, una mujer de unos 60 años que había estado combatiendo chinches del calabacín durante 15 años, probó esto en su huerto existente. Me llamó 3 meses después y podía escucharla riéndose por teléfono. Me dijo, 0 chinches, 0. Después de 15 años. Me dijo que se sentía estafada. Estafada por cada revista, cada folleto de extensión agrícola, cada producto de ferretería durante todo ese tiempo. El documento de 1923. Lo cual nos lleva de regreso a ese documento de 1923. En el Archivo Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo hay una colección de reportes de campo de agentes de extensión que encuestaron granjas campesinas en los años 20 tratando de documentar lo que estas comunidades hacían para mantener sus rendimientos tan consistentemente altos sin insumos comerciales. Un reporte escrito por un agente llamado H.R. Schumacher describe una parcela cerca de Huamantla, Tlaxcala, donde el agricultor, identificado solo como el hermano Youder, había usado cobre y zinc en sus parcelas de hortalizas durante 4 décadas. El reporte señala, parafraseando de mis notas, que la parcela no tenía daño medible por plagas en col, papa ni calabazas. El agente recomendó mayor estudio. Ese mayor estudio nunca ocurrió. Lo que ocurrió en cambio fue la revolución química de los años 40. El DDT llegó al mercado mexicano en 1945, los insecticidas organofosforados siguieron. La Secretaría de Agricultura cambió toda su educación de extensión hacia el control químico de plagas porque ahí es de donde venía el dinero para investigación. Las técnicas de barrera de cobre y zinc, que habían sido publicadas en manuales agrícolas mexicanos hasta 1938, simplemente dejaron de mencionarse, no prohibidas, no vetadas, solo silenciosamente eliminadas de cada nueva publicación. Para 1960, toda una generación de horticultores mexicanos nunca había oído hablar de esto. Los campesinos siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Y mientras el resto de la agricultura mexicana pasó 70 años persiguiendo plaguicida tras plaguicida, viendo cómo cada uno perdía efectividad conforme los insectos desarrollaban resistencia, estas comunidades obtenían cosechas limpias con 2 metales y un martillo. Los metales alimentan tu suelo. El cobre y el zinc no solo repelen insectos. Alimentan el suelo. Ambos metales son micronutrientes esenciales para la salud de las plantas. El cobre es crítico para la fotosíntesis y la producción de lignina.
Eso es lo que hace que las paredes celulares de las plantas sean lo suficientemente fuertes para resistir la masticación de insectos. El zinc es esencial para la función enzimática y para la producción de auxina, la hormona que controla el crecimiento radicular. Cuando colocas estos metales en suelo húmedo, liberan lentamente, muy lentamente, cantidades trazas de iones de cobre y zinc en la zona radicular. Estamos hablando de microgramos. Nada tóxico, nada que nunca se acumularía a niveles peligrosos. Pero en el transcurso de una temporada de crecimiento, tus plantas absorben exactamente los minerales traza que necesitan para construir paredes celulares más duras y sistemas radiculares más fuertes. Y aquí está la magia. Una planta con alto contenido de lignina y un sistema radicular vigoroso es químicamente poco atractiva para la mayoría de los insectos. Los bichos pueden detectar plantas débiles. Por eso las plagas siempre atacan el jitomate más enfermizo de tu hilera. Las plantas fuertes emiten diferentes compuestos orgánicos volátiles, y la mayoría de las especies de plagas simplemente vuelan más allá de ellas. Entonces los metales hacen dos cosas a la vez. Crean una barrera física y eléctrica que mantiene los bichos afuera, y lentamente fortalecen las plantas mismas para que cualquier bicho que logre pasar la barrera encuentre una planta que no quiere comer. Don Amos, un herrero de la comunidad, me lo explicó así: los de afuera piensan que el control de plagas es matar. Nosotros pensamos que se trata de hacer la planta tan fuerte que el bicho no tenga interés. Los metales hacen ambas cosas. Por eso duran. Un estudio de 2016 del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, midiendo sistemas de bajo insumo, encontró que los huertos con cobre y zinc embebidos tenían un 22% más de contenido de lignina en verduras de hoja y un 41% menos de incidentes de plagas durante la temporada. Los investigadores señalaron que el efecto se compone año tras año, lo que significa que cuanto más tiempo dejes los metales en su lugar, mejores son los resultados. Compara eso con los plaguicidas, que se vuelven menos efectivos cada año conforme se desarrolla resistencia. La colocación correcta, lo que nadie enseña. La mayoría de las personas, si han oído hablar del cobre, lo ponen plano sobre el suelo o lo envuelven alrededor de la base de un tronco. Eso es inútil. El cobre tiene que estar en contacto con suelo húmedo a una profundidad de al menos 2 centímetros con solo una pequeña tira visible sobre la superficie. Eso es porque la reacción galvánica que crea el efecto repelente requiere contacto continuo con la humedad del suelo. Una tira de cobre seca sobre mantillo no hace nada. Y el zinc tiene que estar sobre el nivel del suelo, clavado en madera o cercado al menos 15 centímetros sobre el suelo, pero no más de 90 centímetros. La altura ideal, según la práctica tradicional, es la altura de tu rodilla. Esa es la zona donde los insectos voladores hacen su aproximación final de aterrizaje, y la perturbación electromagnética es más fuerte en esa elevación. El secreto del archivo, las ollas de barro. En ese reporte de Schumacher de 1923 hay un párrafo que describe algo que el hermano Youder hacía más allá de simples tiras de cobre y clavos de zinc. Mantenía en cada una de las 4 esquinas de su parcela principal de hortalizas una pequeña olla de barro enterrada en el suelo con el borde al ras de la superficie. Dentro de cada olla de barro colocaba una sola moneda de cobre y un solo clavo galvanizado para techo. La olla se llenaba hasta arriba con agua de lluvia recolectada del techo de su bodega y se rellenaba cada vez que se evaporaba. Schumacher señaló, casi de pasada, que Youder afirmaba que esta configuración de 4 esquinas era el corazón del huerto, y que sin ella, las tiras de cobre solas eran solo la mitad de efectivas. Intenté descargarlo cuando lo leí por primera vez. Sonaba como folclore, una superstición de un viejo agricultor. Pero lo intenté de todas formas. En una pequeña parcela de prueba en Morelos, 4 ollas de barro, 4 monedas de cobre antiguas, 4 clavos galvanizados, solo agua de lluvia. Y los resultados esa primera temporada fueron mediblemente mejores que la parcela que había configurado solo con tiras de cobre y clavos de zinc. No entendí por qué hasta que hablé con un químico agrícola retirado de la Universidad Autónoma de Chapingo que todavía recordaba la vieja literatura de cobre y zinc de antes de la era química. Explicó que las ollas de agua de las 4 esquinas crean lo que se llama un campo iónico distribuido. El agua de lluvia, siendo ligeramente ácida, disuelve lentamente cantidades trazas de iones de cobre y zinc, y la acción capilar arrastra estos iones hacia afuera a través del suelo circundante en un patrón aproximadamente circular.
Con 4 ollas en 4 esquinas, esos círculos se superponen y crean un gradiente consistente de micronutrientes a través de toda la cama del huerto. Las plantas dentro de ese gradiente, me dijo, muestran aumentos medibles en resistencia sistémica adquirida, la propia respuesta inmune de la planta a plagas y enfermedades. Es el mismo mecanismo que hace que las plantas sean resistentes a enfermedades después de una infección leve, pero desencadenado en cambio por suficiencia de micronutrientes. Esto no está en ningún libro de jardinería que haya leído. Existe en exactamente un lugar, un reporte de campo mecanografiado en un archivo universitario que casi nadie ha mirado en 100 años, y en la tradición oral de unas pocas decenas de familias campesinas que aún lo practican sin saber por qué funciona. El sistema completo, cobre y zinc y ollas de arcilla. Paso 1, barrera de cobre. Lámina de cobre de 15 centímetros de ancho, plomería o techado, cortada en tiras de 5 por 20 centímetros. Enterrar verticalmente alrededor del perímetro de cada cama, espaciadas 30 centímetros. Solo 1 centímetro visible sobre la superficie. Costo, 150 pesos el metro. Paso 2, clavos galvanizados. Clavos galvanizados para techo, clavados en estacas de madera, jaulas de jitomate o tutores. 4 o 5 por estaca, a la altura de la rodilla. Costo, 30 pesos la caja. Paso 3, las 4 ollas de barro, el secreto del archivo. 4 macetas de barro de 10 centímetros, 1 peso cada una en mercados o tianguis. Enterrar una en cada esquina de la cama, al ras del suelo. Dentro de cada olla. Una moneda de cobre antigua y un clavo galvanizado. Llenar con agua de lluvia. Rellenar cuando se evapore. Costo total de las ollas, 20 pesos. Costo total del sistema completo, menos de 200 pesos. Tiempo de instalación, menos de 1 hora. Vida útil, décadas sin mantenimiento adicional. Lo que esto significa en tu bolsillo. El hortelano mexicano promedio gasta entre 500 y 2,000 pesos al año en plaguicidas, nematicidas y fungicidas para su huerto. A lo largo de 10 años, esos son entre 5,000 y 20,000 pesos, y el problema de las plagas nunca desaparece porque los insectos desarrollan resistencia. Con este sistema, gastas menos de 200 pesos una sola vez y el efecto mejora cada año. El ahorro a 10 años supera los 15,000 pesos, sin contar que comes verduras libres de químicos que no puedes comprar a ningún precio en el supermercado. La razón por la que tu huerto tiene problemas no es porque estés haciendo algo mal. Es porque el conocimiento que lo haría fácil fue silenciosamente apartado hace 3 generaciones, y las personas que lo mantuvieron vivo no hacen publicidad. Puedes configurar esto en tu propio huerto este fin de semana. 4 pequeñas macetas de barro, el tipo de 10 centímetros que puedes comprar por 1 peso cada una en cualquier mercado. 4 monedas de cobre antiguas. 4 clavos galvanizados para techo. Agua de lluvia. Eso es todo. Costo total, quizás 20 pesos. Tiempo de configuración total, 20 minutos. Durabilidad, mientras las macetas no se rompan, esencialmente permanente. Combinado con tiras de cobre alrededor de tus camas y clavos galvanizados en tus estacas, tienes un sistema completo, integrado y autorreinforceante de control de plagas que cuesta menos que un frasco de insecticida orgánico y dura décadas. Lo que comparto a continuación hace que el cobre y el zinc parezcan el capítulo de apertura. Este es un movimiento de personas recuperando lo que nos fue quitado, una técnica olvidada a la vez. Y tú ya eres parte de él.